como tenemos buenos amigos, buena onda, decía, no te preocupes, hay esperanza, vamos a ayunar y vamos a orar para que se parezca a la mamá. Y creo que Dios los ha escuchado y Dios lo ha concedido. Y ahí Dios nos dio a nuestra hija, ahí la presentamos. Y unos años más adelante, en el 2006, fuimos enviados por nuestros pastores a Pánuco, Veracruz, para pastorear esa iglesia, que ellos ya tenían un año de haber sido establecida y un año después llegamos nosotros a pastorear. En este año cumplimos 11 años de pastores ahí en Pánuco, Veracruz. Quiero decirle que nosotros vivimos en Tampico. Nosotros todavía no vivimos en Pánuco, Veracruz. Pánuco, Veracruz está a unos 47 kilómetros de Tampico, aproximadamente es una hora de camino. Y llevamos casi 11 años yendo y viniendo, a veces todos los días, a veces aguas con el azotón ahí, no se vaya a espantar. Y llevamos ya entre semanas las reuniones yendo y viniendo, y así estamos, vamos y venimos, vamos y venimos. Y sabemos que en un momento el Señor pues nos dará un lugar para establecernos ya en un hogar, para tener ahí nuestra casa en Pánuco y poder estar pastoreando ya establecidos ahí. Hemos vivido muchas cosas que en el transcurso de la palabra voy a ir platicándoles. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por ese honor, por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, de poder compartir tu palabra. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que hoy han dispuesto su tiempo y su corazón para recibir lo que tú has preparado para sus vidas. Pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu traiga libertad a nosotros, desde nuestros pensamientos, desde nuestro corazón, Señor, y desde lo profundo de todo nuestro ser. Pedimos que tú traigas una libertad total. Señor, ayúdanos, ministranos y establece tu propósito en nuestra vida. Y bendecimos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a Dios para honrarlo a Él? Quiero platicarle así rápidamente. Nuestra familia está compuesta de 5 miembros. Ahorita nomás somos mi esposa, mi hija y yo. Pero nosotros, durante el pastorado ahí en Pánuco, adoptamos a 2 chicas. Una de ellas terminó su carrera en licenciatura en enfermería y me tocó la bendición de casarla el año pasado, en el mes de abril. Ella ya se casó y Dios nos dio una hija más en ella, la cual la tomamos. Sus padres viven. Y le platico esto porque ahorita va a entender el título y el desarrollo de la palabra del día de hoy. Los papás de ella todavía viven, pero se separaron, pero se desentendieron de ella y de sus demás hermanas, pero el Señor nos mostró que la adoptáramos específicamente a ella. Y la adoptamos en el sentido de que no vive con nosotros, pero nosotros le pagamos sus estudios para que sus estudios no fueran truncados en ese momento difícil de la separación de sus padres y que ella perdió el apoyo de ellos financiero. Y Dios lo puso en nuestro corazón y la adoptamos como nuestra hija, le pagamos toda la carrera. Ella terminó como licenciada en enfermería y el año pasado se casó con un gran varón de Dios. Prácticamente ya entregamos una hija adoptiva y tenemos otra que ella es, bueno, con todo el respeto, pero así dicen allá, es chilanga, ella es del DF, llegó a Pánuco y también Dios puso algo en nuestro corazón hacia ella y la adoptamos con nuestra hija, aunque no vive con nosotros, vive con su tía porque sus padres ya murieron. Y pues ella quedó hacia la deriva, la tía la recogió, se la llevó a Pánuco y ahí Dios la puso en nuestro camino, la adoptamos. También nos dimos cuenta que pues ella no estaba estudiando y la metimos a la prepa y ella actualmente está estudiando la prepa. Entonces nuestra familia está compuesta de 5 miembros, pero ellas 2 no vinieron porque ellas están sirviendo en la congregación en Pánuco, Veracruz. Entonces el título de la palabra del día de hoy es libres del espíritu de orfandad. Diga conmigo, libres del espíritu de orfandad.
Mire, el título puede parecer algo duro, algo difícil de tal vez digerir, pero yo le aseguro que no es lo que aparentemente usted puede percibir en el puro título. Vamos a hablar acerca de la paternidad de Dios. Tal vez en su vida, en el caminar con Cristo, sea la única vez que escuche una prédica acerca de la orfandad, acerca de la libertad del espíritu de orfandad. Y durante el desarrollo yo le voy a pedir algo, que si usted se identifica con algo que le pasa a una persona que queda huérfana, es porque tal vez hay un espíritu de orfandad que ha querido influenciar su vida a través de pensamientos para tratar de controlar su manera de vivir. El enemigo sabe que el primer campo de batalla en el ser humano es nuestra mente. Y sabe que si logra conquistar nuestra mente, logrará conquistar todo nuestro ser. Y obviamente Él hará lo que a Él se le plazca con nosotros. Y nosotros simplemente lo haremos por influencia de Él. Ahora quiero aclararle algo. No estoy hablando de posesión demoníaca, no se asuste. No estoy hablando de posesión demoníaca. Mire, el diablo sabe que no necesita mandar una legión de ángeles a los cristianos o a una persona para influenciar su vida. El diablo sabe que con mandar un solo pensamiento, un solo dardo en nuestra mente y que nosotros se lo compremos y se lo creamos, el enemigo tiene suficiente para hacer en contra de nuestra vida lo que él ha planeado. No necesariamente estamos hablando de posesión. Estamos hablando de influencia a través de un pensamiento. Y el día de hoy, la libertad del espíritu de orfandad, yo la quiero desarrollar en el sentido de la paternidad. Y mire, vamos a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 19. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 19. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El espíritu de orfandad es un espíritu que esclaviza a las personas. ¿Cómo? A través de pensamientos. ¿Y cómo podemos identificar esos pensamientos? A través de lo que bíblicamente le sucedía a las personas que quedaban huérfanas. Dura y tristemente, hay generaciones que han venido en estos tiempos que son huérfanos de padres vivos, porque los padres se han desentendido de los hijos. Antes la mamá era la que quedaba en la casa para dar la educación, la crianza, la guianza a los hijos, y el padre era el encargado de trabajar. Le aclaro, no estoy en desacuerdo con que la mujer trabaje. En lo que estoy en desacuerdo es en que los hijos se desatiendan, porque los hijos son prioridad. Nosotros trabajábamos los dos y llegó un momento que tomamos una decisión en nuestra vida de que solo trabajaba yo para que ella pudiera estar con nuestra hija. Obviamente yo hago el papel que me corresponde a mí, pero hoy en día el ser humano, el matrimonio, la pareja está más preocupada a veces por lo material, por el futuro financiero, por el futuro económico, por la estabilidad, más que la educación y el cuidado de nuestros hijos. Y la Escritura nos enseña que no nos ha dado Dios un espíritu de esclavitud, y a través de ese espíritu de esclavitud es un espíritu de orfandad. Y ahorita vamos a ver el desarrollo. Dice: para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Diga conmigo: espíritu de adopción. Mire, ¿cómo Dios contrarresta un espíritu de orfandad? A través de un espíritu de adopción. ¿Cómo somos colocados como hijos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador? Y somos colocados como hijos de Dios. Ya no somos huérfanos. Tenemos un Padre celestial que está al pendiente de nuestras necesidades. El problema es que muchas de las veces, aunque tenemos un Padre celestial,
aunque tenemos un padre biológico, o a lo mejor no tiene el padre biológico, pero tiene un padre de adopción, o un padre espiritual en tu líder, o en tu pastor, o en la persona encargada de la iglesia, a veces nos sentimos solos. Y cuando nos sentimos solos, es que hay un espíritu de orfandad tratando de influenciar nuestra vida. ¿Y cómo se contrarresta ese espíritu de orfandad? A través de la adopción. A esas muchachas las agarramos pequeñas y hoy podemos ver cómo ellas tienen una seguridad en sus vidas, cómo se han desarrollado en el Señor, cómo han crecido y el día de hoy sirven apasionadamente al Señor. ¿Por qué? Porque recibieron un amor y una paternidad y una seguridad a través de la adopción, cosa que no tenían por la orfandad, por el abandono, por el haber quedado solas. Y mire, la palabra de Dios sigue diciendo, por el cual clamamos Abba Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Bíblicamente hablando, había 3 grupos de personas que eran los más desvalidos en el pueblo de Israel. Eran los extranjeros, eran los huérfanos y eran las viudas. Si usted va conmigo en Deuteronomio capítulo 24, verso 17. Deuteronomio 24, 17. Libro de Deuteronomio 24, 17. Dice la escritura, no torcerás el derecho del extranjero. Ese es el primer grupo de desvalidos en el pueblo de Israel, los extranjeros. Y luego dice, ni del huérfano. Ese es el segundo. Y el tercero habla acerca de la viuda. Dice, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. ¿Cuáles eran los 3 grupos de desvalidos en el pueblo de Israel? Eran los extranjeros, los huérfanos y las viudas. El día de hoy nos vamos a inclinar sobre el grupo de los huérfanos. La palabra huérfano significa estar solo. Eso significa la palabra huérfano. Viene de la raíz yatón, pero es una raíz que ya no se usa. Y el significado de esa palabra en el original significa estar solo y significa persona afligida. Estar solo, persona afligida. Hay personas, y me he encontrado con mucha gente, que dice, oiga, es que a mí siempre me pasan cosas malas. Y siempre me pasan cosas malas. Y a mí los negocios que quiero establecer se me caen. Y nunca se me aterrizan. Había una persona que se dedica a bienes raíces. Y dice que tenía un contacto para vender una casa, un departamento. Y ya tenía todo. Y por algo insignificante se le venía abajo. Y se le venía abajo. Y tenía mucho que no vendía, cuando en un momento dado, antes de venir a Cristo, ella era la vendedora número 1 de bienes raíces. Se entregó a Cristo y de repente no se le aterrizaban ni se le concretaban las ventas. Y me decía, llegó un momento donde ella se hastió y dice, pastor, no se me da nada. No se me da nada. Y lo primero que identifica uno es, un espíritu de orfandad. Un espíritu de orfandad. Y ella me decía, es que estoy sola. Nadie me ayuda. ¿Cómo que estás sola? ¿No tienes hermanos? Sí tengo hermanos. Entonces no estás sola. ¿Cómo identificamos un espíritu de orfandad en una vida? Cuando la persona empieza a pensar que está sola a pesar que tiene familia. Cuando la persona se siente abandonada a pesar que vive dentro de una familia numerosa. Cuando una persona se siente sola o se siente incomprendida teniendo aún a sus padres biológicos viviendo ahí en la misma casa. Es impresionante. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de orfandad tratando de atrapar nuestras vidas
para hacer que vivamos así como unos desvalidos, como le sucedía a los huérfanos en el pueblo de Israel. Hay gente que dice, es que yo sufro tanto, y es que a mí siempre me pasan cosas malas, porque tal vez necesitas ser libre de ese espíritu de orfandad. Porque si vamos a la realidad, te das cuenta que tienes una hermosa familia, pero empiezas a pensar que estás solo. Empiezas a sentir que nadie te apoya, que todos te han abandonado, aunque todos estén ahí. Quiero decirle algo íntimo del sentir de cualquier pastor. Un pastor puede tener la iglesia más grande y también sentirse solo. Un pastor puede tener el mejor equipo de liderazgo y en un momento dado sentirse solo, sentirse abandonado. ¿Por qué? Porque es un espíritu de orfandad tratando de posarse sobre la vida. ¿Por qué un espíritu de orfandad? Porque los huérfanos no podían disfrutar de las bendiciones de Dios. Una persona que ha sido atacada por ese espíritu no puede ver las bendiciones que Dios le ha dado. No puede ver la familia tan hermosa donde Dios le ha plantado, y sigue pensando y sintiendo que está solo y que lo han abandonado. Quiero decirle que yo tengo una familia hermosa donde nací, donde fui criado, donde fui formado, pero mi padre fue embarcado y es jubilado. Y mi padre se iba por años a trabajar, y mi padre en años no regresaba a casa, y prácticamente mi papá, siempre me amó, nunca me dio un mal ejemplo. Yo nunca vi hacer a mi papá algo malo. A veces me iba a navegar con él al barco por meses para estar con mi papá. Y un momento donde Dios sanó mi corazón de la paternidad, de ese espíritu de orfandad que había venido sobre mí, fue arriba en un barco cuando él estaba gobernando. Y ahí Dios trató con mi corazón, me habló acerca de la paternidad, y Dios sanó mi vida y me restauró de ese espíritu. ¿Por qué? Porque años anteriores yo había intentado suicidarme como 7 veces. Una persona que piensa en el suicidio, ¿sabes qué es lo que piensa? Estoy solo, nadie me ama, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. ¿Dónde están los que dicen amarte? Mira, te han abandonado. Mira, quedaste solo. Mira, tus amigos ni siquiera te pelan, no te toman en cuenta, se fueron al cine y no te invitaron. Y empiezas, ay, me quedé solo. Y eso es lo que había sucedido en mi vida, hasta que el Señor comenzó a traer revelación a mi corazón y me llevó a experimentar la verdadera paternidad en Dios. Y fui restaurado y fui libre de ese espíritu de orfandad. Y Dios me guardó de hacer algo en contra de mi propia vida. Esto solamente lo prediqué una sola vez en la congregación. Mira, hablando acerca del huérfano, es una persona que está sola, que no puede tener prosperidad. Es una persona que no puede experimentar la abundancia. Es una persona que no puede experimentar el gozo, que no puede experimentar la felicidad. Y hay personas que aún teniendo los padres biológicos se sienten solos, se sienten abandonados. Es normal que en un hijo dice, no, mis papás no me dejan ir a ningún lado. Es que no me quieren, como ellos ya vivieron, no me quieren. Porque hay un espíritu de orfandad atacando tu mente con pensamientos que no corresponden a la paternidad que Dios te ha dado a través de tus papás terrenales. Muchas veces le creemos las mentiras al diablo y nos hace creer que nuestros padres terrenales no se preocupan por nosotros, que no hay nadie que se preocupe de nosotros, que estamos solos, que hemos quedado solos en este mundo, en este tiempo, y que cómo le haremos para avanzar, para ser bendecidos, para progresar en la vida. ¿Sabes cómo? A través del espíritu de adopción que Dios nos da. Ahora, cuando tú y yo reconocemos la paternidad de Dios, es cuando viene un espíritu de gozo, de alegría. Y por lo mismo empezamos a ver y a recibir la abundancia de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y podemos conocer que Dios nos ama y que para Dios somos su especial tesoro, como dice la palabra. Cuando tenemos padres, cuando hemos experimentado la paternidad, nos sentimos seguros, sentimos respaldo, sentimos confianza
y sabemos que ya no estamos solos en este mundo. Y de verdad, podemos identificar que tristemente en este mundo el enemigo ha puesto un espíritu de orfandad en las personas. Pero gracias a Dios por el espíritu de adopción, porque a través de ello el Señor lo ha contrarrestado, y ahí es donde nos da su seguridad, su amor, sus bendiciones, su gozo, su paz y su felicidad. Había una chica que buscaba la felicidad en un chico guapo y de ojo azul y wow, un tipo completamente, así como el pastor de Pánuco y como los encargados de aquí, ¿verdad? Y ella buscaba y esto y lo otro, y se metía a estudiar algo, ¿verdad? Y como que terminaba y como que y se estudiaba otra cosa y terminaba, lo lograba y buscaba y buscaba y buscaba. Buscaba tal vez la plenitud, la felicidad, pero eso solo lo encontramos en Dios, en su paternidad, en su amor. Todo lo demás es vano. Ahora, quiero decirle que Dios nos ha dado 4 oportunidades de experimentar la paternidad. Diga conmigo, 4 oportunidades. Mire, a través de estas 4 oportunidades, usted y yo tenemos eso, la opción de experimentar la paternidad de Dios. ¿Para qué? Para poder vencer y ser libres del espíritu de orfandad. La primera de ellas es a través de nuestros padres biológicos. Ya conmigo, padres biológicos. Usted dice, bueno, pues yo no conocía a mis padres biológicos. Bueno, ya perdió tal vez una opción, una oportunidad, pero le quedan 3. ¿Y cuál es la siguiente? Los padres adoptivos. Hay personas que nos adoptan. Hay personas que Dios las ha levantado como ayudadores para recibir esa paternidad, para darnos esa cobertura espiritual y emocional que el ser humano necesita en la vida. Dices, bueno, pues es que mire, yo no conocí mis padres biológicos y pues la verdad yo no tuve padres adoptivos y nadie me adoptó, yo crecí solo. Bueno, te quedan 2 oportunidades más. La tercera oportunidad que tú y yo tenemos para experimentar la paternidad de Dios es un padre espiritual. ¿Quién es un padre espiritual? Aquel que te lleva a los pies de Cristo, aquel que te presenta al Señor como tu Salvador. Si estás en una casa de paz, tu líder de casa de paz, ahí puedes experimentar la paternidad de Dios en tu vida. Ahí Dios te quiere demostrar que no estás solo, no estás sola, que Él tiene cuidado de ti, te ha plantado en ese lugar para poder derramarte esa cobertura de paternal sobre tu vida, para que experimentes el amor, para que experimentes el gozo, la seguridad, la paz y la felicidad. Y dices, bueno, pues es que yo nomás soy dominguero, ¿verdad? Yo voy los domingos a la iglesia y sabe que esas 3 oportunidades, pues ya, yo las perdí. Bueno, te queda una sola. Dile que a este lado, te queda una. Y te digo algo, esta es la mejor. ¿Sabes cuál es la 4ª oportunidad? La de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo seré tu papá. Yo te cuidaré como la gallina cuida a sus polluelos, y debajo de mis alas estarás segura. Debajo de mis alas estarás seguro. Yo te cuidaré. Yo te sustentaré con la diestra de mi poder. Yo tendré cuidado de ti. No te faltará nada porque yo soy tu proveedor. Yo soy tu padre. Donde quiera que andes, aunque andes en valle de muerte, en valle de sombra, aunque andes en lugares de desiertos donde haya espinos, yo te cuidaré porque eres mi hijo. Y ese es tu Padre Celestial. Y es la oportunidad que Dios nos da para experimentar esa paternidad. Quiero decirte que yo fui el último de mi familia en llegar a los pies de Cristo y fui el primero en salir al llamado al ministerio como pastor. Soy el único de mi familia que soy pastor. Y te digo algo tan increíble, que al ser el último en llegar a Cristo, pero el primero en ser pastor de mi familia, hoy Dios me ha convertido en el pastor de mis padres. Qué chistoso, ¿no? Y cuando mis abuelos cumplieron los 50 años de casado, las bodas de oro,
el pastor May los iba a casar. Yo no estaba contemplado, yo soy el primer nieto y el más guapo y el mayor de todos, ¿verdad? Y el más joven. Soy el primer nieto somos como 30, 40, no sé cuántos somos un chorro ya regados en toda la república. Y ese día el pastor May los iba a casar, las bodas de oro de mis abuelos, todos contentos, guapos, bien arreglados. Una ocasión como la de ayer, una boda hermosa, estábamos chillando todos ahí. Y de repente el pastor el día de la boda me habla en la mañana. Me dice, pastor Luis, fíjate que tengo una situación. ¿Qué pasó, mi superpastor? Me dice, es que mira, no voy a poder casar a tus abuelos. Y yo, ay pastor, ¿y cómo le vas a hacer? No, dice, tú los vas a casar. Y yo, mande, tú los vas a casar. Yo ya hablé con tus abuelos y ellos están de acuerdo en que tú los cases. Dije, Padre Santo, tanta bendición. Poder casar a mis abuelos en sus bodas de oro es algo para mí increíble, que no lo hubiera podido experimentar si yo no hubiera abrazado la paternidad de Dios. Mira unos versos rápidos. Deuteronomio 32:6. Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. A través de este versículo podemos ver que Dios le habla a aquellas personas que piensan que Dios los ha abandonado. Y Dios le dice, hey, ¿no soy yo tu padre? ¿No soy yo quien te formé? ¿No fue yo quien cuando estabas en el vientre de tu madre, tus ojos me vieron a mí, aunque todavía no tenías ojos? Ese frijolillo, cuando eras un frijolillo ahí, me vio y reconoció que yo era tu padre. Por eso el Señor le dice, pueblo loco e ignorante. Porque una oportunidad que tenemos, tal vez si hemos perdido la oportunidad de los padres biológicos, de los adoptivos o del padre espiritual, tenemos una máxima oportunidad de experimentar esa paternidad, y es nuestro Padre Celestial. Él es tu Padre, Él quiere ser tu Padre y Él quiere sustentarte. Él quiere suplirte todo lo que tú necesitas. Él quiere guardarte a donde quiera que tú vayas. Siguiente versículo está en 2 de Samuel capítulo 7, versos 13 y 14. Dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice, yo le seré a Él padre y Él me será a mí hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Lo que a un hijo no le gusta es la disciplina, ¿verdad? Lo que a un hijo menos le gusta es la vara. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Salmo 68, versos 5 y 6. Salmo 68, versos 5 y 6. Dice, Padre de huérfanos. Diga conmigo, Padre de huérfanos. Dice, y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y aquí hay algo bien maravilloso. Dice, Dios hace habitar en familia ¿a quiénes? A los desamparados. ¿Y de qué está hablando? De nosotros. Nosotros somos una familia en Cristo Jesús. Y Dios te ha traído aquí para que tú pertenezcas a una familia. ¿Pero para qué? Para que experimenten la paternidad de Dios. Si tal vez no la has experimentado en las otras tres opciones de las que hemos hablado. Hoy Dios quiere que experimentes esa paternidad, ese amor. Que tú puedas experimentar cómo Dios es capaz de cuidarte, de protegerte, de prosperar todo lo que tú emprendas con tus manos. De bendecir todos los planes que tú puedas tener en tu corazón, poniéndolo en las manos de Dios. Que tú puedas ver cómo Dios puede hacerte levantar. Esa es la paternidad de Dios. Dice que Dios saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Yo te digo algo, si en algún momento has perdido tus padres biológicos, no deberías sentirte solo.
porque tienes 3 oportunidades más. Tal vez una amiga, un familiar ahí te ha adoptado, te ha dado el apoyo, te ha ayudado cuando más lo has necesitado. Pero ¿sabes qué? Tenemos que cuidar nuestro corazón de no ser malagradecidos, porque el espíritu de orfandad nos quiere llevar a eso. Porque hay gente que verdaderamente nos ha tendido la mano y seguimos pensando, es que a mí nadie me ayudó, nadie te ayudó. Recuerda un poquito más, que cuando más estabas batallando hubo gente a tu alrededor que se acercó a ti para ayudarte, para levantarte, inclusive para llevarte tal vez una despensa en los momentos de necesidad. Miren, los momentos de necesidad de nosotros, cuando éramos líderes de jóvenes, llegaban los jóvenes en momentos, nosotros sin decir nada, llegaban a la casa y llegaban con despensa. Y ahí podíamos ver que Dios los usaba como ayudadores y que la paternidad de Dios también se podía manifestar a través de nuestros discípulos, a través de la provisión. No precisamente por ser líderes en nosotros se va a manifestar esa paternidad hacia ellos, no, es también al revés, viceversa. Y podíamos ver esa paternidad de Dios a través de ellos llevando una despensa en el momento de más necesidad en nuestra vida. Y esa es la paternidad de Dios para nosotros. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios empieza a hacer leyes para protección de ciertos grupos de personas como los huérfanos. Y le digo algo, Dios se enojaba mucho si alguien quebrantaba estas leyes de protección para los huérfanos. Porque a través de esas leyes, Dios es como les daba la paternidad, la seguridad, el amor y el cuidado y la protección a los huérfanos, a través de las leyes. Y esto va para los hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Algunos dicen, aquí está pastor, dele duro. Le vamos a dar duro, no se preocupe. A ver, ¿dónde están los hijos? Y levante la mano, no se haga. ¿Dónde están los hijos? Yo le voy a decir algo, hijos. Tal vez no nos gustan las reglas de la casa, tal vez no nos gustan las leyes de la casa, pero debes entender algo, que las leyes que Dios estableció en el Antiguo Testamento eran para protección de esos 3 grupos de desvalidos. Las reglas que papá y mamá establecen en la casa donde tú vives es para tu propia protección, es para tu propia bendición, es para tu propio cuidado, es para tu propio respaldo. Es para cuidarte. No, pero mamá está amargada. Como ella ya vivió, no me deja vivir a mí. ¿Lo han escuchado alguna vez? Eso se oye, pero así como grabadorcita, ¿verdad? Un día un muchacho le brincó el chamuquín y me dice, usted no nos deja tener novio, porque de seguro usted fue un noviero. Ni me conociste. Sí fui noviero, pero no le iba a decir, ¿verdad? Si tantito quieren. Y usted no nos deja vivir a nosotros. Le digo, cálmate, cálmate. Las leyes, las reglas, la disciplina es para nuestra protección. Bíblicamente hablando, Dios estableció leyes para los huérfanos. ¿Para qué? Para protegerlos. Para que ellos experimentaran el cuidado de Dios. Para que ellos experimentaran el amor de Dios. Para que ellos experimentaran la paternidad. Y cuando alguien las quebrantaba, el Señor se enojaba mucho. A través de las leyes, Dios les dio la paternidad al huérfano. Les voy a dar un ejemplo, tal vez, pues, muy sencillo. Tal vez usted ha tenido un accidente en su carro alguna vez. Yo quiero decirle algo. No es lo mismo tener un accidente sin seguro del carro que tener un accidente con seguro del carro. La verdad. La seguridad que uno percibe, que a uno le da el tener el seguro de su coche en un accidente, es algo impresionante. El año pasado yo tuve un accidente en la carretera. En esos días que yo iba a Pánuco y regresaba, una mujer de ahí de la congregación había dado a luz en el hospital de Tampico. Entonces la mamá no tenía quien les ayudara a regresar la casa a Pánuco. Entonces yo me ofrecí, le dije, yo la llevo. Ya me dice, ay, gracias pastor. Fui al hospital por ella, la recogí, la llevé a Pánuco, a su casa, la dejé en su casa.
me invitaron a cenar. Yo no me quería quedar a cenar porque ya era muy tarde y la verdad es peligroso luego andar tan noche. Entonces me dieron la cena, la llevaba yo ahí en el carro. Yo regresaba de noche hacia la casa y ahí cuando uno conoce la carretera, el lado del carril de baja es el carril más feo. Entonces todos corremos por el de alta porque está feo, está lleno de hoyos y está más peligroso. Entonces yo venía por el de alta en la noche y salgo de una curva y saliendo de la curva había una vaca muerta y yo no la vi. Era de noche y realmente no la vi. Y ya nada más sentí el impacto. ¡Puf! Se me borró todo. Iba un joven conmigo de la congregación y yo sentí que me iba. Cuando de repente empiezo a escuchar a lo lejos: pastor, 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 pastor. ¡Pum! Y fue cuando reaccioné. Sentí que me iba. Pero les digo algo, en ese momento lo único que yo sentí fue la protección paternal de Dios sobre mi vida. No tuve miedo. ¿Sentí el trancazo? Sí, porque la bolsa me noqueó. El volante me pegó en la mera cara, en el pecho. Y este joven me empezó a hablar y fue cuando ya regresé. Me dice: ¿está bien, pastor? Le digo: sí, estoy bien. Y le digo: ¿qué pasó? Me dice: no sé. Y ya en medio de la noche salimos del carro, pues el carro quedó en el acotamiento. Llega el federal y pues a veces te quieren echar miedo, ¿verdad? Oh, joven, venía. No, yo venía despacio, le digo. No, ¿con qué chocó? No, pues con una vaca. Gracias a Dios la vaca estaba muerta. Acababa de pasar un camión, la mató, la atropelló, pero la dejó ahí tirada y se fue. Y a mí me tocó, pues ahora sí que rebanarla como carnicero. Pero cuando el federal empieza a hacer el peritaje, me quedé sorprendido. Porque yo impacté la vaca, de este lado había muro de contención. Impacté la vaca, salimos volando 9 metros, caímos, el carro viró hacia el muro de contención, pero increíblemente el carro antes de impactar hizo esto y quedó 40 metros adelante en el acotamiento. El federal no se explicaba. Me dice: tú no debiste haber terminado ahí. Tú debiste haber terminado chocando con el muro de contención, volteado de aquel lado y muerto. Le dije: ¿sabes qué? Yo tengo un Padre celestial que me da la cobertura, que me da el amor, que me da la protección. Pues no cabe duda que tu Dios es grande. Ese es mi papá, le digo. Le digo algo. Experimenté esa paternidad. Y dice: ¿sabes qué? Va a haber bronca. Dije: ¿por qué? Porque a la vaca no se le ve bien el sello, no se le ve bien la marca, y se me hace que esa vaca fue robada. Dice: ya te metiste en problemas. ¿Estás asegurado? Le dije: sí. Entonces no hay bronca. ¿A qué voy? No es lo mismo caminar sin Dios a caminar con Dios. No te estoy diciendo que caminando con Dios no va a haber problemas. Sí hay problemas, pero tienes una cobertura sorprendente con la paternidad de nuestro Padre Celestial. Abraza la paternidad del Señor. Sé libre del espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad no toma en cuenta a Dios. Y aunque Dios está con él y Dios le ha mostrado su favor y Dios le ha mostrado su cuidado, sus bendiciones y su plenitud, esta persona dice: estoy solo, mira, nadie me ama. ¿Y Dios? Él quiere que experimente su paternidad. Éxodo 22:22 dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Éxodo 22:22 dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. ¿Qué quiere decir? Que Dios establece una orden, establece una ley diciendo: a este grupo no me lo molesten, a este grupo cuidado con ellos, a este grupo yo soy su padre, yo soy su proveedor, yo soy su cuidador. Hijos, jóvenes, las leyes y las reglas en casa es para manifestarte la paternidad de tus padres terrenales. Es para darte la protección, es para darte el amor, es para darte el cuidado.
es para que no te pase nada malo. Y aún en los peligros de la vida, que puedas estar bien. Para eso son las reglas en la casa, que a muchos no nos gustan, ¿verdad? Y a veces como que... Y regresa a las 11 de la noche, pero papá, eres un amargado, papá. Te está cuidando, cabezón. Te está dando su paternidad, su cuidado, su amor. Tristemente en Tampico, los jóvenes que se han salido de casa sin permiso para irse a la playa con sus amigos han terminado muertos en un accidente. Tristemente. ¿Qué quiere decir esto, hijos? Cuando tú te vas sin el permiso de papá, estás más vulnerable a un espíritu de muerte. El espíritu de orfandad te quiere llevar a entregarte en la mano de un espíritu de muerte. ¿Cómo? Cuando tú te brincas las reglas de la casa, cuando tú te vas sin permiso, cuando tú te sales de la cobertura de tus padres terrenales, quedas vulnerable. En los momentos como hijo de rebeldía que yo tenía, yo no llegaba tarde a casa, pero sí andaba en la calle. Y dentro de un horario adecuado en la calle había peligros. Y un día caminando hacia mi casa en la noche, de repente me salen en una esquina dos jóvenes, y uno por un lado y el otro por el otro, y yo empiezo, y ellos empiezan a caminar rápido conmigo, y ahí van conmigo, y ahí vamos los tres, y yo así. Y de repente uno le decía al otro, hey, ya. Y yo, ¿ya qué? Así, ya, dale, ¿qué? No soy piñata, dale. Y ya, órale, ya, dale. Yo, no. Y en eso yo no quise correr. Dije, si corro igual me truenan. De repente uno le dice, ¿sabes qué? Déjalo. Y así de la nada, pum, me dejan. Y volteo a verlos y uno traía una navaja. Y pues yo llego a mi casa. Y mi mamá, ¿ya llegaste? ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Llegaste temprano? ¡Sí! ¿De veras estás bien? ¡Sí! Dice, es que estaba orando por ti. El Señor me hizo sentir que algo malo te estaba pasando. Y ella no sabía. Sí. Y mi madre no sabía, pero mi madre estaba orando por mí. La cobertura paternal de oración sobre un hijo. Pero cuando un hijo se sale de los límites de las leyes, corre peligro. No hay nada más seguro, con más cobertura, que vivir bajo las reglas del hogar, que abrazar la paternidad que Dios nos ha dado en nuestros padres terrenales, en nuestros padres adoptivos, en nuestros padres espirituales y en nuestro Padre celestial. Porque Dios es bueno con nosotros y Él es el mejor padre que podamos tener. Mire, un huérfano no tenía una cabeza familiar. Un huérfano perdía su herencia porque la herencia únicamente venía del lado del padre. Un huérfano pues perdía el apellido. La madre no podía heredar porque ella no tenía apellido. Estaba en desventaja sobre la demás gente y no había quien respondiera por él, terrenalmente hablando. Un huérfano no tenía quien respondiera por él. En medio de esta humanidad el enemigo ha dejado un espíritu de orfandad. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, no hay quien responda por mí. Pero hay un Padre celestial. Él responde por ti. ¿Cómo puede afectar el espíritu de orfandad a una persona? En la relación íntima con Dios. Cuando batallamos para tener una relación íntima con Dios, es porque el espíritu de orfandad está afectando nuestra vida, porque nos es difícil abrazar la paternidad de nuestro Dios. Los padres nos enseñan, o ese es el propósito de enseñarnos a reconocer los límites. Ese es el propósito de la paternidad,
aprender a reconocer los límites. En Proverbios 22:28. Proverbios 22:28. Dice la escritura: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. La Biblia dice que el padre le indica al hijo y le dice: no traspasarás este lindero. Y el hijo obedecía sujetándose, sabiendo que no debería traspasar ciertos límites en su hogar. ¿Por qué? Porque era la manera en que el padre terrenal manifestaba la paternidad a un hijo, en el cuidado, en la protección y en el amor. Por eso Proverbios dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Por qué? Porque los límites nos deben dar seguridad. Pero el huérfano no tenía quien le enseñara. Y una de las cosas importantes que nos enseña la paternidad es que ahí experimentamos el amor, la seguridad, la protección, y aprendemos a sujetarnos. Diga conmigo: sujeción. Hay gente que no se quiere sujetar al pastor. Diga conmigo: sujeción. La paternidad biológica, la paternidad en adopción, la paternidad espiritual y la paternidad celestial, una de las cosas que nos enseñan y nos deben enseñar es aprender a vivir sujetos. Sujetos en obediencia, en el amor. ¿Por qué? Porque es para nuestra propia bendición. Hay gente que tiene problema con el diezmo. No le hables del diezmo, por favor. No le toques del dinero, porque si no, no va a la iglesia. Tienen un problema de paternidad. ¿Por qué? Porque no han aprendido a obedecer ni a sujetarse. Gran parte de las bendiciones económicas y materiales vienen a la vida del ser humano cuando él aprende la paternidad en el área financiera sobre el diezmo. Porque cuando tú obedeces a Dios y diezmas, dice que Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde sobre tu vida. Y no para ahí, dice que Él reprende al devorador. Tú ni siquiera tienes que reprender al diablo en las finanzas, porque Dios lo hace por ti. ¿Por qué? Porque en la paternidad de Dios tú has aprendido a obedecer. Y sabes que el diezmo no es tuyo, el diezmo es de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Y por qué batallamos? Porque el espíritu de orfandad nos está llevando a eso. Porque no hemos conocido la verdadera paternidad de Dios. En el tiempo antiguo no había una figura ministerial espiritual. ¿Y qué sucedía? Pues Dios estableció algunas leyes, algunas reglas. Por ejemplo, Deuteronomio 24 del 17 al 22. Deuteronomio 24 del 17 al 22. Dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano. No tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Y aquí vienen las reglas y las leyes para los sembradores. Dice: cuando ciegues tu mies en tu campo, dice, y olvides alguna gavilla en el campo, no te regresarás y no volverás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y luego dice: para que te bendiga Dios, Jehová tu Dios, en toda obra de tus manos. Cuando sacudas los olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y luego dice: y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Por qué Dios a los sembradores les decía que cuando se les caía el fruto de la cosecha, que no se regresaran a recogerlo? Porque era la manera, a través de estas leyes, que Dios tenía el cuidado y manifestaba la paternidad de Dios en los extranjeros, en los huérfanos y en las viudas.
Y todo sembrador tenía prohibido que si se le olvidaba una rama por quitar el fruto, no se podía regresar, porque esas reglas eran para la protección del huérfano. Cuando mamá te pide, hijo, necesito que llegues a las 11 de la noche, es para tu protección. Es porque te ama. No me ama, pastor, porque no me deja vivir. No me deja ser. Reprenda el espíritu de orfandad ahí, hombre. No vaya a agarrar al niño como le hacía una hermana. Espíritu de orfandad, fuera, fuera, ¡bum! No, el niño no, hermana, es espiritual. Pastor, con ganas de agarrarlo así, usted ore nada más. Dios manifestará su amor. Primera de Corintios 4, verso 14 y 15. Mire, esta enseñanza yo la di en 2 domingos. Yo aquí se la tengo que dar en 45 minutos. Voy a tratar de darle lo mejor posible. Primera de Corintios 4, verso 14 y 15. ¿Ya lo tiene? ¿Se está grabando? ¿Se está grabando? ¿Sí? Yo le aconsejo algo. Cómprela, repásela y anote los versos. Cuando la esté escuchando, anote los versos y vaya a la palabra. Le aseguro que va a aprender más y el Señor le va a revelar más. Tal vez no puedo darle todo, pero voy a tratar de darle lo más posible para que cuando usted regrese al audio, usted pueda orar a Dios y pedirle que Dios le guíe para poder atacar esas áreas en cuanto a la orfandad en su familia. Dice 1 Corintios 4, 14 y 15. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, dice. Pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Porque la palabra dice que no podemos tener muchos maestros en la vida, pero padres vamos a tener pocos, porque solamente hay 4 oportunidades para experimentar esa paternidad: padre biológico, padre adoptivo, padre espiritual y el Padre celestial. No hay más. Alguien te puede enseñar sobre la vida, pero la paternidad solamente se puede experimentar en estas 4 oportunidades. Gálatas 4, versículo 4 al 7. Gálatas 4, versículos del 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. La palabra Abba, Padre significa papito mío. Habla de la paternidad. Abba, Padre, papito mío. Hay una conexión de la paternidad hacia el Hijo. Dice, así que ya no eres esclavo, libre del espíritu de orfandad. Ahora eres un hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y en Juan 14, 18 la palabra dice que Dios no nos dejará huérfanos, porque Él vendrá a nosotros. No sé si el teclado me podría ayudar. Me pasó algo en un encuentro. Un día me invitaron a dar una clase de encuentro. Y mientras yo daba mi clase, yo empecé a hablar del amor de Dios. Y curiosamente ahí en la primera fila estaba un chico que cada vez que yo hablaba del amor de Dios, del amor del Padre, él siempre le hacía y decía que no. Y toda mi plática se la pasó y yo, el amor de Dios, y él casi me estaba distrayendo. Ya mero le impongo manos y lo dedicamos en ofrenda de olor fragante al Señor. Algunos padres ya están, anota eso.
Y de verdad me estaba desesperando. Dije, bueno, Señor, tú algo quieres hacer ahí. Terminé la plática y él se salió. Y que me salgo detrás de él, que lo correteo allá afuera. Le digo, no, bueno, ven, quiero platicar contigo. Le dije, ¿por qué cuando yo hablaba del amor de Dios tú te la pasabas? Usted no sabe lo que yo he vivido. Usted no sabe lo que a mí me ha pasado. Usted pues se ve que le ha ido bien en la vida. Le digo, ni me conoces. No, pues usted se ve que está bien, que a usted no le falta nada, que no esto, que no lo otro. Y empezó a tirarme. Espíritu de orfandad. A mí me abandonaron, yo quedé solo en la vida, nadie vio por mí, que no sé qué. Y empezó él, lo que un huérfano empieza a declarar de lo que hemos visto. Lo dejé hablar, se desahogó. Le dije, bueno, ¿ya terminaste? Le dije, ahora sigo yo. Le dije, tú no sabes lo que yo he vivido. Le dije, pero no se trata de mí, se trata de ti. Le dije, platícame qué te pasó. Le voy a platicar mi vida nomás para que vea que el amor de Dios no existe. ¿Dónde está el amor de Dios? Yo no veo, no encuentro el amor de Dios. Y usted no lo va a encontrar en mi historia. Le dije, a ver, platícame. Dice, cuando mi mamá se embarazó de mí, mi papá abandonó a mi mamá porque supo que estaba embarazada. Y se divorciaron y él se fue. Y nos dejó solos. ¿Veo? No, pues mi mamá fue al hospital, llegó el tiempo del nacimiento. Nací, ya me andan muriendo, pero nací. Mi mamá saliendo del hospital la agarró y me botó en el primer bote de basura que había ahí afuera del hospital. Ahí está, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Sígueme contando. ¿Y qué pasó? ¿Te quedaste ahí, te engusanaste y te moriste en el bote de basura? No, pues mire, aquí estoy. Bueno, entonces siguen practicando. Pues ya ahí pasó una señora. Yo estaba llorando en el bote de basura, como todo bebé. Pasa una señora, escucha los llantos, se asoma al bote, me recoge, me lleva a su casa y ella fue la que me crió. A ver, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor del Padre? Pues ahí está, cabezón. Si Dios no te hubiera amado, tú hubieras quedado engusanado y no hubieras existido. Sí, ¿verdad? Porque el huérfano no puede ver las bendiciones de la paternidad de Dios. Porque el enemigo ha influenciado tanto en su mente que le hace creer que él está solo, que no hay nadie que abogue por él, que ha sido abandonado, que el único propósito de su vida es vivir en aflicción. Todo me pasa a mí, nada se me concreta, nunca me va bien, siempre duro bien poquito en los trabajos. Le digo, ¿no puedes ver el amor de Dios ahí? Que Dios movió el corazón de una persona, todo lo que invirtió financieramente para cuidarte. Cuando tengas tus hijos vas a saber lo que es tener un bebé. Toallitas, pañales, leche, talco, medicinas, doctor. Toallitas, leche. ¿Y cuándo voy a acabar? Esa señora invirtió todo eso durante años en tu vida para que pudieras crecer sano y bendecido. Ahí está el amor de Dios. El Señor tocó un corazón para ayudarte, para cuidarte. Te pagó los estudios, te pagó el encuentro para que conocieras la paternidad de Dios. Te da una gran oportunidad de conocer al mejor Padre que tenemos, que es el Padre Celestial. Y comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Y pude sentir cómo el espíritu de orfandad fue quebrantado en él. Lo abracé. Y estuvimos llorando los dos. Y él empezaba a gritar, gimiendo: gracias, papito Dios. Papito Dios, gracias, gracias, gracias. He conocido tu amor, he podido ver tu amor. Que Dios te ama. Pero el huérfano no puede ver las bendiciones de Dios. El espíritu de orfandad trae aflicción a las personas.
y son más susceptibles de ser oprimidas por espíritus. Por eso Dios establecía leyes y estatutos. ¿Para qué? Para protegerlos, para cuidarlos, para proveerles. El huérfano se quedaba callado ante la burla de las personas. El huérfano se guardaba todo lo que le sucedía. Usted se va a identificar. Se guardaba todo lo que le sucedía porque no sabía a dónde ir para contar. No sabía qué hacer. No sabía cómo hablar. Y cuando pedía ayuda, la única manera de hacerlo era de una manera de reclamo. El huérfano así le hace. Cuando pide ayuda lo hace como reclamando. Espérate, estás pidiendo ayuda y estás reclamando. Porque ese es el espíritu de orfandad. Por eso el que se levanta por ellos mismos para protegerlos es Dios. Es nuestro Padre Celestial. Por eso cuando un trabajador de la viña se le caía la cosecha, él no podía regresar a recogerla, porque era para la provisión del huérfano, del extranjero y de la viuda, porque el Señor era su Padre Celestial y era la manera en que Dios daba la provisión. Un espíritu de orfandad puede hacer estragos en una vida, de verdad. Estragos, y no le permite disfrutar de la abundancia que el Padre le quiere dar a sus hijos. En Job 29:12, Job 29:12 dice: porque yo libraba al pobre que clamaba, dice, y al huérfano que carecía de ayudador. ¿Por qué? Porque los huérfanos no tenían quien les ayudara. Pero había personas, así como Job, que ayudaban a los huérfanos. Tal vez usted es una de ellas, como Job. Y así hay personas que nos han ayudado en un momento dado en nuestra vida. Yo quiero decirle algo: valore a las personas que en un momento difícil de su vida le han ayudado. Porque en esta área solamente hay dos personas: los que están batallando con el espíritu de orfandad y aquellas personas que Dios mueve su corazón para ayudar a aquellos que batallan con el espíritu de orfandad. ¿De cuál eres tú? Yo vine de eso, del espíritu de orfandad. Dios me levantó, Dios me liberó, Dios me restauró, y ahora Él me ha hecho un agente, un ayudador, para ser un canal de bendición, para liberar a aquellos que están con un espíritu de orfandad. Y tenemos dos hijas, esa es la evidencia. Dos hijas a las cuales les hemos dado su amor. Ellas no viven con nosotros, pero constantemente me dicen: papá pastor. Y me pone: papá pastor, lo amo, el Señor me lo bendiga. Y de repente una de ellas me manda un papiro ahí, un mensaje: quiero agradecerle desde el primer día que usted me tomó como su padre espiritual, como mi padre espiritual, como mi padre terrenal. Yo quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Gracias por pagarme la carrera. Y ella empezó una lista de agradecimientos. Porque tenemos que aprender a agradecer a aquellos que en un momento difícil de nuestra vida nos han tendido la mano y nos han ayudado. ¿Por qué? Porque Dios los ha usado para que experimentemos el amor paternal del Señor, la protección, la provisión, el cuidado y el respaldo de Dios. Y muchas veces Dios permite que nos convirtamos en ayudadores. Tal vez tú dices: yo no tengo necesidad. Te puedes convertir en un ayudador. En la iglesia a veces así lo hacemos. A ver, de los varones, ¿quién quiere adoptar a un joven para que vaya a un congreso en Reynosa o en San Luis? Yo le pago a uno. Y ahí empieza la adopción. La adopción. Y le empezamos a pagar a los jóvenes su ida a un congreso para que experimenten la paternidad de Dios ahí. Un ayudador. Yo sé que más de alguna persona nos ha ayudado en algún momento. Yo he sido ayudado muchas veces. En Reynosa un matrimonio nos habló
Nosotros no teníamos carro para ir y venir de Tampico a Pánuco. Una pareja de la iglesia de Aguaviva Reynosa nos habló: pastor, tenemos un carro para ustedes de agencia regalado. Me dice: nada más que hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Tiene que venir a Reynosa por él. Yo le dije: mira, yo tengo la unción de Buzz Lightyear, al infinito y más allá. ¿Y sabes qué sucedió? El día que íbamos por el carro, mataron al precandidato a gobernador en Tamaulipas y nos tuvimos que regresar. Me dicen: regrésate porque está bloqueada la carretera, no puedes ir. Mataron al candidato a gobernador. Y yo, Señor, ¿qué onda con las bendiciones? Porque un espíritu de orfandad quería volver a atacar. Programamos la siguiente ida, ahora sí, la buena. Llegamos a Sotolamarina y de repente: ten cuidado porque ya viene el ciclón. Nos agarró el ciclón. Pero dijimos: con la unción de Buzz Lightyear, al infinito y más allá, y gracias a Dios, con su cobertura y su paternidad y su amor y cuidado, atravesamos ese ciclón y llegamos a la agencia Reynosa por el coche que Él tenía para nosotros. Esa es la paternidad de Dios. Hoy vivimos agradecidos con Dios y con esas personas que se han convertido en ayudadores. Y Dios trabaja de esa manera. ¿Sabes que la palabra ayudador significa sombra, significa ala, significa amparo y sombra otra vez? La palabra ayudador significa sombra, ala, amparo. Y eso te recuerda el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo el ala, bajo el amparo del Omnipotente. Cuando tú abrazas la paternidad de Dios, entras en esa cobertura de protección, de amparo, de sombra, bajo su ala. Y Él te guarda y Él te cuida. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que tenemos un Padre que se ocupa de nosotros. Y quiero mencionar un error que cometemos los padres. Tienes que estudiar, hijo, porque el día que te faltemos nosotros, ¿qué vas a hacer? El día que tu papá y tu mamá no estemos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer de ti? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a sostener? ¿Quién te va a proveer? ¿Quién te va a cuidar? El día que papá y mamá no estemos, ¿qué va a ser de ti? Te digo, ¿qué va a ser de él? Tendrá un Padre Celestial que lo guardará. Tendrá un Padre Celestial que lo cuidará. El día que tú y tu esposa falten, él tendrá la paternidad de Dios, tendrá la cobertura de Dios, tendrá la provisión de Dios, tendrá todo de parte del Señor por su paternidad. Y a veces los papás cometemos ese error. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de él? Hay un Padre Celestial. Hay un Padre que Él te ama.